Bienvenido a el podcast de El Río Internacional, ERI Podcast. Soy Randy Garvey, director de Río Internacional, y me da mucho gusto hoy poder estar con ustedes otra vez. Y hoy tengo la dicha de tener conmigo Edgardo Parada Cuamatsi. Es un pastor bivocacional, es el dueño y el fundador de Artesanías. Esto es México, es el nombre de su empresa. Y es el pastor de El Río Internacional Tlaxcala. Bienvenido, Edgardo. Pues muchas gracias, apóstol, por la invitación y pues con mucho gusto estamos aquí. Pues me da mucho gusto poder entrevistarte hoy. Hemos entrevistado al pastor José Ramón, que como tú bien conoces, licenciado en hotelería, pastor Héctor de Razo, ingeniero, y hoy me da mucho gusto poder entrevistarte a ti. De hecho, me gustaría que compartiera con nosotros, yo sé que tú eras gerente en McDonald's, trabajaste varios años. Cuéntame de tu carrera allá. Sí, pues mire, yo trabajé en McDonald's en total como 13 años. 13 años. De los cuales 8 o 9 años, 9 años fueron como gerente de una sucursal y tuve bastante entrenamiento en la parte gerencial. De hecho, yo terminé una carrera, yo estudié negocios internacionales. Yo no sabía. Sí, estudié negocios, pero no me titulé porque yo estaba estudiando y trabajando al mismo tiempo. Mientras estabas en McDonald's, también estabas Sí, en la universidad. esa era la idea, trabajar para pagar la carrera. En algún momento de mi vida ya trabajaba nada más ya estudiaba, pero mi prioridad se convirtió en mi trabajo y eso fue lo que pasó. Me involucré tanto en el trabajo que cuando me titulé, bueno, cuando me gradué más bien, no me titulé, me dediqué a trabajar en McDonald's e hice carrera ahí. 13 años. 13 años. Sí, yo sé que, por ejemplo, trabajando contigo me has ayudado aquí en el Río Internacional. Nos ha servido mucho tu experiencia en McDonald's, pues es una empresa súper exitosa. Y las ideas que has traído a la mesa, de que aprendiste allá, nos han servido mucho en el ministerio también. Sí, mire, la verdad es que se manejan varios protocolos. Se busca mantener un estándar de servicio, de calidad, que al final de cuentas son aplicables a cualquier servicio, a cualquier negocio. Incluso mientras yo estaba estudiando en CAMI, en el primer año de CAMI, hice un proyecto que se llamó Strategy Game. Y Strategy Game lo que era es consultoría para negocios. Ahora, se quedó en un proyecto y espero un día poderlo echar a andar, porque realmente lo que hacemos es un estudio como si fuera una placa para ver cómo está la estructura de un negocio en cuanto a su funcionamiento al público y en base a eso poder tomar decisiones que nos ayuden a corregirlos. Wow. Entonces, cuéntame para que todos los que no conozcan cómo funciona, escuchen. Tú eres graduado de CAMI, Centro de Adiestramiento Ministerial Internacional, del Río Internacional, y como parte de tus estudios en CAMI, primero te graduaste de la universidad, trabajaste para McDonald's 13 años, llegaste a Río, eventualmente tuviste que pasar varios niveles para llegar al Instituto Bíblico, que es CAMI. Cuéntanos de este proyecto que tuviste que hacer de una microempresa. Pues en el primer año fue en pareja y fue mi esposa y yo. Mi esposa y yo siempre hemos estudiado juntos. Empezamos Puerto 1. ¿Se graduaron al mismo? Todos. En todos los niveles hemos estado juntos. Vaya. Llegamos a CAMI y realmente fue un esfuerzo porque no era fácil. ¿Porque lo hicieron con 1 o 2 hijos o cuántos tenían? Uno, empezamos con 1, después ya eran 2. Ya tienen 3. Ya tenemos 3 ahora. Y en el primer año de CAMI teníamos una materia que nos involucraba crear un proyecto de negocio. Sí. Entonces, lo que decidí en ese momento es no tengo capital, no tengo dinero para hacer realmente algo de producir ni nada. Entonces tengo que crear algo de lo que no tenga que invertir como tanto, ¿no? como efectivo. Y saqué unos manuales que yo tenía de McDonald's
de mi preparación en cuanto a ser gerente, porque dentro de mí siempre hubo un cosquilleo de ser consultor de operaciones, que era un puesto dentro de la estructura de McDonald's. Y el trabajo de ser consultor precisamente era tener varias herramientas que analizaran algunas áreas del servicio de un restaurante, del negocio, en cuanto a servicio a clientes, producción, calidad, limpieza. Y tomé esos manuales y comencé a hacer una estructura muy genérica y que pudiera servir para cualquier negocio, y lo presentamos como proyecto en Cami. Incluso, pues, parte de la tarea era que lo ofreciéramos al público y que tuviéramos por lo menos una venta. Yo lo ofrecí con varias personas. Un restaurantero en Apizaco se interesó, le hice una buena parte del proceso de análisis, y ya cuando llegó el momento de pagar ya no quiso pagar. Qué Pero me sirvió, realmente me sirvió Sí. para a romper el hielo, empezar a abrir el paradigma de que no solamente me tenía que dedicar a lo que en ese momento me estaba dedicando. Pues, ¿cómo sentiste? Yo me imagino, ya eras gerente por 9 años en McDonald's, te habías graduado de la universidad en negocios internacionales, llegas a un instituto bíblico y te pidan que hagas un proyecto de un micronegocio. ¿Te sentiste como que no tenías por qué hacerlo o cómo sentiste? No, no, realmente me gusta. ¿Sí? Me gusta esa parte me sentí como pez en el agua en el primer Pues sí. año, y después en el segundo año otra vez. Pero fíjese que tengo un dato curioso en cuanto a esta materia, porque en el segundo año yo reprobé esa materia. ¿A poco? Sí. Y ahí sí no Con me tanta experiencia y estudios reprobaste. ¿Pero por qué reprobaste? Y ahí sí no me gustó. Bueno, la razón por la que reprobé en el segundo año la materia, ya era un proyecto individual. Para el segundo año ya no es un proyecto en equipo, ya es un proyecto individual. Y lo que emprendí fue abrir un buffet dominical. Porque en ese momento yo me estaba dedicando a tener una cocina económica. Entonces yo pensaba que el siguiente... Pero como un buffet dominical. Yo renté un salón en un lugar. Pero tú estabas siempre en la obra los domingos, ¿no? Pues eso fue un problema por el cual yo creo que reprobé. Porque algo que también aprendí en Cami, en la clase de Primero lo Primero, es que debemos definir nuestro norte verdadero. Claro. Y nuestro norte verdadero no tiene que ir en contra del llamado que Dios nos dio. Entonces debe ser íntegro, en la misma dirección. Y yo cometí un error porque emprendí algo que yo sabía que no iba a poder mantener por mucho tiempo si yo estaba trabajando en la obra, que yo creo que Dios me llamó a trabajar en la obra. A ver, entonces tú, a ver si entiendo bien. Estoy recordando un poquito de esto, pero estamos hablando de hace varios años. Varios años. Pero decidiste en tu segundo año de Cami, solo son 2 años, Sí. de que tu proyecto iba a ser un buffet de comida los domingos. Sí. ¿Qué estabas pensando? ¿Cómo ibas Sí. a hacer esto? Sí, y esto también tiene una razón, porque justo en ese momento, pues encargamos nuestro segundo bebé. Y lo que yo estaba realmente... Y Mayra está estudiando el mismo paso que tú. El mismo paso que Pero yo. ella tenía que tener otro proyecto. Otro proyecto. Realmente estábamos saturados de trabajo, Sí. de actividades, de trabajo en la obra, la familia. Y en ese momento yo creo que pensé, necesito incrementar mis ingresos. No puedo seguir como estoy porque en poco tiempo esto no va a ser suficiente. Y emprendí eso, que en ese momento pensé que era la mejor opción. Obviamente no lo fue. Claro. Reprobé mi materia. ¿Por qué reprobaste? ¿Te dieron razón? Sí, reprobé porque yo tenía que presentar el proyecto en Apizaco, en la iglesia de Apizaco, y justamente el día que tenía que presentar el proyecto en Apizaco, tuve un evento, de las pocas ventas que tuve un evento para como 40 o 50 personas en ese buffet, y no me pude presentar en Apizaco. Y si no me pude presentar en Apizaco, entonces repruebas. Ay, Dios. Y justamente... Pero creo que ya pasando el tiempo, viendo la historia, pasando el tiempo, yo creo que fue algo correcto que Dios
puso en ese momento en mi Entonces, vida. a ver si entiendo bien. ¿Tú crees que la mano de Dios estaba en todo esto? En todo momento ha estado la mano de Dios. ¿Que Dios no quería que hicieras ese proyecto? Yo creo que Dios quería que yo definiera bien cuáles eran mis prioridades. Mm, También tenía la intención de que yo aprendiera a depender plenamente de Él, sí. que era algo que no estaba haciendo, obviamente no estaba haciendo. Yo decía que tenía una fe, me estaba preparando para un llamado que yo creo que Dios me había dado, pero estaba tomando decisiones que no estaban siendo muy congruentes con mi fe. Vamos a hablar de este llamamiento. Ese es un término, digamos, cristiano que utilizamos mucho. Yo espero que tengamos muchos oyentes que no son cristianos, que vayan aprendiendo de qué se trata todo este rollo. Pero explícame de este llamamiento, ¿qué significa para ti? ¿Estás llamado por quién, para hacer qué o cómo? Pues para mí ser llamado por Dios significa que no me mando solo, que hay un propósito en mi vida. De hecho, No nada más, no echaste 20 tacos y un six y decidiste que querías ser pastor o algo así, no, ¿verdad? para nada. De hecho, yo no supe que iba a ser pastor, yo no sabía que era parte de mi vida ser pastor. Y para los que no saben, pastor quiere decir que él dirige una congregación cristiana. Ujú. Así es. Entonces, para nada, nunca pasó por mi mente que yo iba a ser pastor. Pero es como algo que viene dentro de ti. Mm, Sí, es como una pasión que tienes por algo. sí, Entonces, yo sé que Dios me llamó primero a ser empresario, por ejemplo. sí. Lo tuve desde siempre, desde niño quería emprender cosas. Sí, porque de hecho tu papá te enseñó un oficio. Sí, y me enseñó a trabajar. Con Ahorita vamos a mucha llegar a fuerza. esto, que ya hiciste una vuelta muy grande, pero ahorita vamos a llegar a esto, pero ahorita del llamado. Ujú. Entonces, ¿sentiste este llamado y cómo fue Pues desarrollando? en cuanto al pastorado fue que conocí a Dios. Obviamente cada historia es diferente. Yo venía de una situación donde no sabía nada de Dios, no quería saber nada de Dios. Pensaba que mi vida era plena y completa sin Dios. Ya estabas bien metido en la empresa de McDonald's en este Sí, tiempo. y tuve algunas circunstancias en mi vida. Mi mamá murió, entonces yo estaba como hijo descarriado, no quería saber nada de nadie. Yo estaba bien en mi trabajo, yo creía que me iba muy bien, Sí. me sentía desarrollado, pleno, Pues a lo mejor te iba necesario, bien, pero nada más por un lado. Sí. Había otro lado de tu vida que no. que no, exactamente. Y entonces llegamos al punto en que me casé. Mm. Casi luego conocimos de la iglesia, casi luego. Va. No, mis padres no eran cristianos, mis suegros no eran cristianos. Creo que algo que Dios hizo con mi esposa y conmigo. Somos los primeros cristianos de ambas De familias. los dos lados. De los dos lados. Wow, son pioneros. Sí, y desde que empecé a conocer de la palabra, yo sabía que en mi corazón ardía un fuego que me llamaba a algo que yo no conocía que era. Wow. Siempre, ¿Conociste al Señor aquí en el río? sí, conocí Bien. aquí en el río. ¿Recuerdas en qué año te bautizaste, tú y Mayra? Sí, en el 2012. En mayo de Vaya, 2012. 10 años. 10 años tenemos. Ya cumplieron 10 años Sí. apenas. En mayo de Siempre 2012. todo al mismo tiempo, tú y Mayra. Siempre. Mayra es tu esposa, Mayra es mi esposa. hermosa, que es una hija espiritual mía también. Y Sí, y los quiero mucho. y nos bautizamos juntos y empezamos a cursar los puertos. Y ahí empezó una... Los puertos, déjame, para los que no saben, los puertos son estudios bíblicos secuenciales que tenemos en el río y todos comienzan con uno, no importa si es el obispo de Tlaxcala, si llega al río y quiere ser parte, comienza en el 1 y el 2 y el 3. ¿Cuántos pasaste para llegar a ser pastor? 4 y después Mar Abierto, luego Cami. Sí. Y ahorita estamos sondeando todavía. Pero bueno, entonces llegamos a la iglesia y empiezo a tener los puertos y empiezo a tener un choque con mi trabajo porque en el McDonald's Sí. el mayor día de ventas es el domingo. Sí. No puedes ausentarte. Tenía un permiso una vez al mes. Una vez al mes venía los domingos. Y es muy complicado estudiar así. ¿no? Mal, o sea, ni siquiera podía. Yo quería venir más, pero no podía. Sí. Trataba de acomodar, yo hacía mis horarios, como ser gerente es una
prestación que tengo de hacer mis horarios mensuales y trataba de ponerme en la mayor forma de poder. Mi supervisor un día vio mis horarios y me dijo, no, no, tú no puedes salir temprano los domingos, tú no puedes entrar a esta hora los domingos, tú tienes que estar de esta hora a esta hora. Y ahí vino la primera decisión que tuve que tomar. ¿Qué hago? ¿Sigo trabajando o comienzo a meterme en algo que no sé ni de qué se trata, pero siento algo en mi interior que me dice es por acá? Este llamado. Y yo creo que ese es el llamado para mi vida. Wow. Entonces, ¿qué hiciste con McDonald's? Renuncié. Dios mío. Entonces, 13 años, 9 de gerente, bien posicionado, y lo que pudieras haber logrado con ellos en el futuro, solo sabe Dios, ¿verdad? Sí, había planes para ser supervisor, había Sí. planes para desarrollo. Es una empresa que se caracteriza por sus planes de entrenamiento y de capacitación. No entras a esa empresa y no es para que te mantengas por años ahí. Si tú quieres y te esfuerzas y echas los kilos, puedes llegar hasta donde Wow. tú quieras. Entonces, ¿ya hace cuántos años renunciaste con ellos? Pues fue como en el 2014, yo creo que fue, Va. más o menos. Unos 6, no, 6, 7, 8 años. 8 años. Ujú. ¿Y algunas veces te arrepientas de haber, No, no? no me arrepiento. Hubo, Puedes ser honesto, ¿eh? No, hubo años difíciles. Yo sabía que, por ejemplo, cada fin de año teníamos un aguinaldo y Pues sí. teníamos una caja de ahorro y todo eso. Vacaciones pagadas y todo, ¿verdad? Y que, por cierto, casi nunca tomaba mis vacaciones. ¿No? No. Me gustaba, me apasionaba mi trabajo. Iba hasta cuando descansaba. Pero renunciamos y de repente, pues ya eso ya no existe, esas prestaciones ya no existen. Como yo no sabía hacer otra cosa más que manejar un restaurante, pues era Sí. una cocina económica. Y estuve en esa cocina pues yo creo que por 7 o 8 años también. Uf. Y ese sí es un trabajo, pero Y pues salí de arduo. dedicar mucho trabajo a McDonald's, ahora a dedicarle mucho trabajo a la cocina. Pero por lo menos yo ya podía tener los domingos para venir a la iglesia, que era algo que en ese momento yo quería hacer. Entonces, ¿no operaste tu restaurante los domingos? No. Wow. Y yo sé que, bueno, como ya mencionaste, domingo es el mero día lucrativo Sí. para un restaurante. Sí, porque inclusive lo pusimos en Apizaco y en Apizaco varios lugares no abren los domingos y es el día de mayor flujo. Yo sabía que si abríamos los domingos íbamos a vender bien. Pero desde un principio no abrimos porque la razón por la que renuncié es para poder venir a la iglesia Sí. y para poder tomar mis puertos. Yo no podía tomar los puertos porque necesitaba por lo menos 2 domingos, en ese tiempo era 2 domingos consecutivos. Y yo nunca podría tener 2 domingos consecutivos si seguía trabajando en McDonald's. Entonces, pues empezamos a cursar puerto 1, puerto 2 y empezamos a hacer la carrera que ya platicamos. Qué padre. Fíjate que yo he conocido cristianos que parece tan fácil cuando les presente una oportunidad de escalar, de hacer más dinero, de poner la iglesia en segundo, digamos, en segundo plano y agarran el negocio. Y pues es imposible que les vaya bien espiritualmente cuando ponen a Dios en segundo. Yo creo que tu ejemplo es ejemplar realmente. Y yo sé que Dios te ha bendecido. Sí, la verdad. De es hecho, que nos ha yo sé que bendecido. ahorita estás ejercitando en cierta manera lo que creciste conociendo. Cuéntanos un poco del negocio que conociste desde niño y ahora como diste la vuelta y ya tienes tu propio negocio y yo entiendo que te va muy bien. Sí, gracias a Dios nos va muy bien. Pues me dedico a vender artesanías, textiles del estado de Tlaxcala. Empecé con esa visión Sí. porque vengo de una familia que es artesana. Mi papá tiene un taller de telares de madera para hacer una especie de zarape que se llama zarape saltillo. Y esto que precisamente está conocido en todo México, hasta en la ciudad de Saltillo. Sí, de hecho, pues Saltillo se fundó por familias tlaxcaltecas. Sí, exacto. Entonces, hay emblemas, hay íconos que nos identifican como mexicanos. Por ejemplo, un sombrero de charro, Sí. una botella de tequila Sí. y un zarape saltillo. Un zarape, es cierto. Y- Fíjate que me han dicho que hay muchos
muchas familias de Saltillo con nombres tlaxcaltecas. Sí, sí, porque en el pasado hubo una migración de familias tlaxcaltecas que se fueron al norte del país a colonizar. Mm. Entonces, varios asentamientos en el norte de México tienen la misma oficio de ser artesanos. Producen gabanes, por ejemplo. Yo ahorita que me dedico a vender artesanías, he encontrado artesanos que producen gabanes en ¿Cómo es un Guanajuato. gabán? Un poncho, un Ah, ok. cotón, Ajá. es un gabán. En Coahuila, en Durango, en Aguascalientes. ¿Y son tlaxcaltecas también o nada más se dedican a este arte? No, pues se dedican a ese trabajo, pero lo heredaron de sus padres y sus padres llegaron de Tlaxcala. Ah, vaya Ujú. pues. Son de descendencia Son de descendencia tlaxcalteca. tlaxcalteca, claro. Y tú eres tlaxcalteca. Sí, yo soy tlaxcalteca, mis padres Sí, son de aquí. sí. Entonces, ¿aprendiste este arte después? Y pues la verdad es que yo voy a ser honesto, que no amaba ese trabajo. Desde niño empecé. Ahora ya soy adulto, ya tengo hijos y mi papá me ha platicado que una de las razones por las que me ponía a hacer algo ahí en el negocio era para mantenerme ocupado, para que mi mente no estuviera dispersa. Pero a veces, no lo sé, yo creo que a veces los modos o algo no encajaba. Y poco a poco me fui alejando, fui creciendo en edad, fui aprendiendo a tejer, Sí. a hacer canillas, a tejer, a doblar. Yo recuerdo que salí con mi papá cuando él comenzó a abrir un mercado en un lugar que se llama Chiconcuac, que está junto a Texcoco, en el Estado de México. Empezábamos, yo lo acompañaba, yo tenía como 6 años, 7 años, recuerdo, y empezábamos a ir a vender a ese lugar. Entonces yo era como su acompañante Mm, y me llevaba y me decía, quédate aquí, cuida los bultos, ayúdame, voy a traer esto, voy a dejar esto. Y al principio era bonito, pero pasaron los años y ya no quería hacer eso porque mm. los domingos, que era el día que íbamos, todos mis amigos iban a jugar fútbol, salían a pasear Y tú en el tianguis. y yo en el mercado. Entonces decía, no, Mercado. no me gusta este trabajo. Y en cuanto pude, eso fue lo que pasó, la verdad es que en cuanto pude y tuve la oportunidad de salir, me fui. Y se abrió la oportunidad de entrar a trabajar a McDonald's y me fui a McDonald's. Mm, Yo creo que yo le causé tal vez un dolor a mi papá porque él esperaba más de mí en el negocio en ese momento, mm. pero pues yo decidí hacer otra cosa. Yo creo que es común, fíjate que yo experimenté algo similar, que cuando uno nace en un negocio, digamos, el papá hace esto, jala al hijo, le puede causar un poco de sinsabor, digamos, al niño que dice, no, yo quiero hacer otra cosa. Mm. Pero muchas veces damos una vuelta de años y regresamos a lo mismo. Entonces tú estuviste 13 años en McDonald's, 6 o 7 años dijiste Ujú, en en la tu cocina. propio Ujú. restaurante. Y entonces, ¿ahora dónde estás? Pues regresamos al llamado. Mm, Entonces yo traía primero la intención de ser autosuficiente en cuanto a la economía y puse mi negocio. Y yo estaba desarrollándome en Cami bueno, en ese momento tal vez Mar Abierto, Cami. Y recuerdo que vino un hombre a predicar, se llama Dave Tucker. ah, sí, ajá, Entonces él es empresario, sí. nos dio una plática en Cami. Y yo supe cómo Dios está hablando en mi corazón, diciéndome, eso que tú estás escuchando lo puedes hacer si me crees. Wow. Por cierto, muy exitoso Dave Tucker. Muy exitoso. Este, sí. Entonces, tenía que tomar una decisión. Ahora, Dios me estaba capacitando para ser pastor, por eso estaba en cambio. Mm, Ya se me había profetizado que mi esposa y yo íbamos a ser pastores y creemos que la profecía tiene valor siempre y cuando pongamos acción. eh, Entonces, pues por eso empezamos a hacer todo lo que teníamos que hacer. En cuanto a prepararnos, eso nos costó tiempo, dinero, esfuerzo, sacrificio, pero ahora necesitábamos la otra parte, que era necesitábamos tiempo para poder empezar a dedicarle al ministerio y tiempo no teníamos. Entonces, el llamado ahora en mi corazón fue, tienes que cambiar de oficio.
no, en la cocina. Sí, no vas porque a pasar. ya llevabas como 20 años Y yo supe sí, en la industria de la comida. cocina. Y si no haces un cambio ahorita, no vas a salir de aquí. Adiós. Esa es la realidad. Eh, Entonces sentías que tenías que ser decisivo. sí, tenía que tomar una decisión. Entonces tomé una decisión y la decisión fue, voy a traspasar este negocio. Cuando lo traspasamos, vendía bienes, ya estaba clientado. A la primera persona que le dije Entonces vendiste tu negocio que de iba a cocina. vender el negocio, me dijo, yo lo quiero. ¿A poco? Sí, a la primera Entonces persona. Dios lo hizo fácil de esa Sí, forma, ¿verdad? sí, de verdad, fue en el mismo mes que lo dije, voy a venderlo, y me dijo alguien, yo sé quién lo quiere. Habló con su familia y dijo, nosotros lo queremos. Bueno, lo pasamos y dijimos, ¿ahora qué voy a hacer? Entonces estaba cursando CAMI el segundo año y mi proyecto fue, bueno, más bien el año que estaba, el tercer año, porque había reprobado, ya estaba en tercer año, Tenías que repetir recursar la materia. la materia, porque en CAMI no hay extraordinarios No, o hay nada, que ¿verdad? volver a repetir. Entonces, si no pasas la materia, el siguiente año tienes que repetir toda la materia. Así es. Entonces, ya llevabas un año, hiciste bien en negocios, el segundo año reprobaste, regresaste el tercer año para otro jalón. Otro jalón. Ahora, la actitud con la que regresé el tercer año ya no era como la pasada, porque yo sentía, no tenían que verme reprobado, yo era muy participativo, yo sabía mucho de eso. Me imaginaba que regresaste con una buena actitud, pero regresaste con una mala. Regresé con una mala actitud, mala actitud. Bueno, no hay nadie perfecto, Y ¿verdad? dije, ahora voy a poner para cumplir la materia y pasar. Eso es lo que voy a hacer. Y entonces dije, bueno, ¿sobre qué? Pues sobre zarapes. Pensando, ese va a ser fácil Sí. porque lo conozco. Ya voy a agarrar unas cobijas por ahí, voy a poner mi negocio y que me pasen la materia y ya. Pero Dios toma en mí un ciclo que yo no había cerrado con mi casa, con mi papá, con el negocio. Entonces ya tenías que interactuar con tu papá, Sí, lo que quizás no estabas lo que haciendo. no estaba haciendo. Entonces, al Como punto, Dios trabaja, ¿verdad? al punto que llegó un momento en el que le pedí empleo a él. Trabajé de nuevo con él como tejedor, que es... Entonces yo me imagino que eso era un poco humillante para ti, tener que regresar y... Sí. ¿O cómo te sentiste? Sí, yo me sentí, en algún momento me sentí tan autosuficiente, tan no te necesito. Pero cuando tuviste que pedirle empleo, ¿cómo sentiste? Pues sentí la vergüenza, la pena, la necesidad. Pero yo sabía que era Dios quien me estaba guiando. Usted ha dicho que las esposas siempre tienen un plan perfecto para nosotros. Y a veces, es verdad que yo sé que Dios me habla a través de la vida de mi esposa. Sí, claro que sí. Y mi esposa me dijo un día, tienes que regresar con tu papá porque tienes que terminar algo que no has terminado. Entonces, regresé. Ahí está la profeta hablando. Sí. Y regresé otra vez. Y él le dije un día, oye, ¿no tienes empleo para mí? Y me quedó viendo recuerdo su cara así entre burla, pero al mismo tiempo como incertidumbre, como curiosidad. Y me dijo, ¿por qué? Y dije, bueno, pues es que ahorita pues ya vendí el negocio. Y pues necesito un trabajo. Cuando vendí el negocio, tanto mi papá, mis hermanos, mis suegros, mucha gente, yo creo, si no me lo dijo, por lo menos lo pensó, dijo, eres un irresponsable. Ya vas para tu tercer hijo. Vendes tu negocio, ¿a qué te vas a dedicar? No entienden a veces, como dice la Biblia, que la fe es locura para el mundo. Y yo sabía que necesitaba tomar pasos de fe. Yo lo había probado en muchas ocasiones y en cada paso que yo había dado, Dios me había respondido. Y este era uno grande. Entonces llegó el momento en que le pedí a papá, ¿puedo regresar? ¿Puedes darme de empleo? Y me dijo, sí, puedes regresar como tejedor. Ahora, tejedor no es un puesto que se entienda como algo malo, nada, pero es como el primer escalón. Ve ahí, empieza de cero. Cero. Y vas a agarrar el telar que nadie quiere, el que todos lo ven feo porque tiene detalles. Ese vas a tejer tú. Y sí, tejí unos meses ahí con él. Ganaba a veces 800 pesos a la semana, a veces 700 pesos, pero mientras estaba haciendo eso... Esas máquinas son a mano, ¿no? Son a mano, sí. Tejemos como lo antiguo. Como lo antiguo, son unas pedales con... Bueno, por lo menos no tenías que ir al gimnasio, sí, ¿verdad? Yo estaba ahorraste dinero en el estaba gimnasio. ahí haciendo ejercicio y tenía mucho tiempo para pensar. Sí.
Y, y al mismo tiempo que yo hacía eso, yo empezaba a tomar fotos de productos, empezaba a ver en internet cómo editar fotos, empecé a crear una página, empecé a subir productos a Mercado Libre. Ahora, cuando hice el último proyecto de Cami, puse dos condiciones. Dije, este negocio tiene que funcionar sin renta, porque he pagado renta por casi 8 años y eso se ha llevado todo mi Sí. trabajo, sin inversión, sin capital, porque no tengo. Entonces, eh, levantar un negocio sin un local y sin un peso para invertir en algo que te dé un stock de nada, eso es, Sí. pareciera imposible. Sí. Solo Dios podría hacer algo. Y entonces, pues eso es lo que pasó. Entonces yo estaba tomando fotos, tejía con mi papá, yo era tejedor. Pasaron como 8 meses hasta que tuve mi primer venta en línea. Mi negocio es un Mm. negocio en línea, no salgo a vender a ningún lado. Todo lo que hago lo hago a través de internet. Y empecé a hacer publicaciones. Cuando uno es nuevo, nadie le quiere comprar a uno porque nadie lo conoce. Sí. El negocio de internet es un negocio que se basa en la confianza, en la credibilidad, en tener referencias. Yo no tenía Sí. ni una referencia. Pero poco a poco empezó a darse en la primera venta, la segunda venta. Varias cosas pasaron en ese proceso. De hecho, solamente quiero mencionar una porque creo que es importante. Ya empezaba a tener mis primeras ventas locales. Y de hecho yo en algún momento decidí dejar de tejer, tomar un paquetito de mercancía que mi papá me hacía favor de prestarme, salir a las calles, a los pueblos de Tlaxcala a Mm. vender Yo casa por recuerdo casa. esto. Ajá. Y recuerdo que en un domingo que venimos se pidió que participáramos en una ofrenda para comprar la lona. Mm. Entonces ese día yo traía 700 pesos, que es todo lo que tenía en mi bolsa y en todo. Y le dije a mi esposa, vamos a ofrendar. Y me dijo, sí. Pero me vio nervioso porque a veces he tomado decisiones así como esa, ¿no? Sí, yo Entonces entiendo. saqué el billete de a 500, lo puse en el sobre y lo tiré y le dije, Señor, eso es. eh, Tú conoces mi corazón y tú sabes que yo te sigo antes que cualquier cosa. Y pasó esta curiosidad porque yo eché ese sobre con esos 500 porque ya antes me había pasado algo similar. Y ya me iba a la casa con 200 pesos para echarle gasolina, comprar comida, comenzar, comenzar el lunes a trabajar otra Sí. vez. Y dando la vuelta aquí pasando Kentucky, llegando a donde están los pollos Guerrero, Sí. me entró una llamada y fue la primer persona que me contactó de Estados Unidos para una compra. Fue impresionante realmente. Sí. Y pues ese fue el inicio de un éxito que yo no he visto en todos mis años. Wow. Porque ya, yo entiendo que ya tú exportas a Estados Unidos. Eh, Ese es tu el, fuerte, ¿no? el 99% de lo que vendo es exportación. Casi no vendo nada en México, salvo que alguien me diga por ahí, oye, vi que vendes unas chamarras, ¿me puedes vender una? Yo sé. Oye, Sí. vi que vendo unos mandiles, ¿me puedes vender uno? Sí, estupendo. Pero no me dedico a vender nada en México. Y no fue como algo que yo logré. Mire, cuando yo empecé a tener el proyecto de crear una página para venta en Internet, yo quería vender a Estados Unidos, porque yo sabía, yo trabajo con mi papá, yo sé que él va a ciertos mercados en México, gente que le compra, revende, y gente que le compra a él, revende a Estados Unidos y a otros Sí. lugares. Y yo dije, yo puedo hacer eso mismo desde acá, y brinco 2 eslabones, y lo intenté. Entonces, de hecho, la primera vez que intenté hacer eso fue que me hice un speech y empecé a contactar, busqué en internet en tiendas de artesanías en Estados Sí. Unidos y dije, ojalá y me entiendan o podamos hablar. No hablo bien inglés, entonces hablaba diciendo que yo era estudiante de negocios internacionales y que yo estaba haciendo un proyecto de estudio de mercado y para saber de qué manera hacen sus compras a los artesanos mexicanos y todo esto. Hice como 30 llamadas, solamente como 2 o 3 realmente me dieron el tiempo para responderme y dije, no podría. Después de eso dije, bueno, pues voy a empezar buscando algo en México. Pero los planes que uno tiene, ya me quedó claro, son unos, pero los planes de Dios son totalmente diferentes. Si tú Mm. estás dispuesto a entregarle tu vida a Dios, los planes de Dios siempre son mejores
que los que tú te pudieras imaginar. Ahora, ¿tú crees que estos 500 pesos que sembraste tenían algo que ver con esta llamada que Sí, recibiste? 100%, 100%, porque la Biblia dice que donde está tu tesoro es tu corazón. Mm, Y vivo por un pilar, un precepto que se ha vuelto uno de mis pilares en mi vida cristiana y en mi vida de empresario, que yo creo que no debe haber contradicción, de hecho son lo mismo. Y de hecho lo prediqué el domingo como clave de prosperidad. Busca primeramente el reino de Dios y tu sí, justicia y todo lo demás vendrá por añadidura. Entonces yo sabía que si tú necesitas algo hay que sembrarlo. sí. Y no es que Dios necesite dinero, pero Dios necesita tu corazón emparejado, sincronizado con el de Él. Mm, Muchas veces yo decía, yo quiero cooperar, yo quiero dar más de mí. No puedo, no tengo. Eh, Dios me fue enseñando que sí tenía. mm. Me fue guiando en este proceso. Y cuando yo sé que cuando di esos 500 pesos, mi esposa sintió un calambre porque lo supo, lo sé, me dijo. Ella está pensando en los Ay, niños que sí, van a comer. pero lo que lo que yo estaba mostrando en ese momento a Dios es, mira, papá, yo te creo a ti. Mm, Mira, yo, yo te amo a ti más que a cualquier otra cosa en el mundo, amén. incluyendo mi familia. Y Sí, yo amo a mi familia, soy un hombre de claro. familia, pero yo quería mostrarle mi lealtad a Dios. Sí. Y, y Dios responde. Y es lo que Jesús dijo. Él dijo que tenemos que amarle a Él más que a Sí, todos. Y nos da pruebas para ver sí, si. sí, claro. Y esa fue una. Yo creo que Dios quiere bendecir, Edgardo, a todos sus hijos, pero no todos le dan la pauta, la Sí, oportunidad, porque yo me imagino que Dios puso en tu corazón de dar esta ofrenda porque Él quería darte un milagro. Si no hubieras dado esta ofrenda, quién sabe si habrías recibido esta llamada. sí, quién sabe si yo sé que no, yo sé que no. Le comentaba que yo hice eso porque yo ya tenía una experiencia previa. Una ocasión yo también, hace algunos años, yo no tenía para pagar una renta, ya estaba encima la renta, ya tenía como una semana de atraso. Y también tenía algo en la cartera que era todo lo que tenía. Y dije, Señor, ahora ya no tengo nada. Sí, Ahora a ver qué vas a hacer. sí. Y mire, Dios me ha sacado de cada circunstancia, de cada prueba, de cada error que yo cometí. eh, Dios me ha ido guiando. Sí. Y yo creo una cosa, yo no sé, yo no tengo idea de hasta dónde un hombre o una mujer puede llegar si solo tiene un corazón dispuesto. Mm, Porque con un corazón dispuesto Dios ha hecho tantas cosas en el sí. mundo, ha hecho cambios en la sociedad en diferentes épocas, con un solo corazón que está Mm, dispuesto a obedecerle. Y, y- y creo que parte de mi llamado, que fue de ser empresario, era para eso. mm, Porque no es, desde un principio nunca ha sido que quiero enriquecerme y vivir de una manera tan eh, cómoda. Pero Dios me ha dado la añadidura, y Dios sabe que no miento aquí, de cosas que jamás había vivido, que jamás había experimentado, que jamás había probado, pero vinieron después de seguirlo, mm, después de obedecerlo. sí. Es la siembra y la Así cosecha. es, Sabemos que siempre cosechamos más de de lo lo que que sembramos. sembramos. Y si no sembramos nada, no No vamos a cosechamos cosechar nada. nada. Pues quiero que nos cuentes de tu pastorado, dónde está, cómo van. Ujú. Bueno, pues estamos en Tlaxco, estamos levantando una iglesia en Tlaxco, Sí, la ciudad de los ricos de quesos. los ricos quesos. Sí, Es un lugar hermoso, la verdad es que es un sí. lugar hermoso. Que, creo que la primera vez que yo supe que tenía un llamado a ser pastor fue durante una de sus juntas. Fue la primera junta que tuvimos en la mesa pastoral, que Mm. todavía era en Santana Chautempan. Yo Wow, ni hace siquiera sus era años. eh, pastor ni nada. Bueno, no tenía mucha preparación, pero el pastor que estaba a cargo del ministerio de Ujieres se fue a otra ciudad. Mm, Y por alguna razón nos tocó a mi esposa y a mí, que éramos como nuevecitos ahí. mm, Eh,
Y un día me dice Gerardo, que viene aquí a la congre, me dice, ¿sabes qué? Vas a empezar a participar en las juntas pastorales. Y yo voy a ir a la junta pastoral, pero si yo no soy pastor. Y me dice, pues tienes que venir porque eres líder de Ujieres y tienes que participar. Entonces, la primera vez que yo fui, usted tenía un mapa de Tlaxcala ahí Ujú. pegado y tenía un puntito rojo con un plástico ahí en Tlaxco. Y no sé, y usted dijo un comentario antes de que empezara la junta, dijo, tengo en mi corazón levantar una obra en este lugar. Y esa escena en mi corazón se quedó grabada. Wow. Yo en ese momento ni siquiera sabía que iba a ser estudiante de CAMI y nada de eso. Mis prioridades, mis necesidades estaban en otro Sí. lado. Pero creo que esa fue la primera vez y después fue confirmado. Daniel Santos vino Mm. y nos profetizó esa palabra, nos preparamos para eso. Y llegó el momento, entonces, eh, cuando usted dijo, vamos a ir a Tlaxco, pues yo sabía, dije, pues ya está. Y Es, ya llevas, ¿cuánto tiempo ya de pastor? llevamos 1 año y 2 meses, porque empezamos en Wow. marzo de hace un año. Muy bien. Ayer estuviste allá, tú y Mayre, los hijos ministrando. Sí, pues ayer tuvimos 2 personas que se bautizaron. Ah, felicidades. Gracias, de verdad es que esa es nuestra mayor motivación. Sí, Sí, algo que repito muy constantemente a la congregación es que no estamos para llenar sillas, no estamos para entretener a la gente. El llamado que tenemos, el propósito es salvar almas, claro. engendrar hijos de Dios que nacen mediante conocer a Jesucristo como su Señor y Salvador. Amén. Pues gracias a Dios, ayer hubo 2 personas Sí. que se bautizaron y pues eso pues es Eso es todo. fiesta. Sí, que tengan la misma experiencia que tú y yo hemos tenido, pues renaciendo espiritualmente cuando conocimos a Jesús, ¿verdad? Sí, Nunca podemos olvidar esta experiencia y aunque tengamos 1000 proyectos y trabajos y estamos trabajando día y noche, nunca podemos olvidar lo que Jesús hizo en nosotros y es lo que Él quiere hacer para todos. sí, así es que es, es parte de la pasión que yo le decía en un principio. Yo venía y decía, no entiendo por qué siento tantas ganas de venir. Y cuando tenía la restricción de solo poder venir una vez al mes, de veras yo sentía en mi corazón, yo quiero estar ahí, Sí, yo quiero estar ahí. sí, cómo no. Y pues hoy estamos, creo que con el privilegio que Dios nos ha dado de poder compartir, Mm, de compartir con gente que yo sé que necesita a Dios, porque una vida sin Dios es una vida horrible, sí, sin importar las condiciones o las circunstancias que cada persona pueda tener. Una vida sin Dios es una vida incompleta. sí. Me ha impactado mucho y me gusta mucho lo que dijiste en cuanto a que tú y Mayra han hecho todo juntos. Llegaron aquí a la obra juntos, se bautizaron juntos, tomaron sus entrenamientos y yo sé que los dos trabajan en la obra también juntos, ¿verdad? Sí, de hecho, mi esposa predicó el día sábado en Teolocholco, fue el evento de damas, la invitaron y ¿Y cómo le le fue fue? muy bien, le Sí. fue muy bien, le fue muy bien y pues le pedí que predicara ayer en Tlaxco, le dije, oye, Ay, qué bueno. lo que hiciste allá lo tienes que hacer en Tlaxco porque fue un excelente mensaje. ¿La Y acompañaste allá a sí, acompañé en Telocholco? Ay, qué Teolocholco padre. y ayer el domingo predicó aquí en Tlaxco y hizo conexión con la gente. Hubo 2 personas nuevas y yo estaba volteando y lloraban y lloraban. Ay, Y usted ha hablado sobre el pastorado que es de matrimonios. sí. No hay Bueno, si uno es casado, los bueno, dos tienen que jalar, ¿verdad? y no hay que el pastor y la esposa del pastor, por ejemplo, Exacto. ¿no? Y yo puedo ver cómo eso es verdad, se cumple, porque mi esposa predica y yo creo que la familia, la congregación necesita una palabra de su mamá. Sí, Y ese es un buen punto. Fíjate, entonces, ahí está el río Tlaxco. Tú eres el papá de la congregación y Mayra es la mamá. sí, Y ahí la gente recibe como una crianza más balanceada, yo digo. claro, como en cualquier familia sana existe. Sí, Sí, donde en un matrimonio donde solo el papá habla y la mamá siempre está callada,
no va a haber algo positivo. O en un matrimonio donde solo la mamá habla y el papá siempre está callado, Sí. nada bueno va a salir de eso. Mm. Pero yo creo que en una familia sana es donde papá y mamá participan en la edificación de los hijos. Amén. Ese es un buen pensar. Entonces, ¿cuáles son tus sueños para el futuro? Ya tienes tu negocio, va muy bien, exportación. Me da mucho gusto saber que artesanías de Tlaxcala están yendo por mi tierra Sí. allá. Y no solo por su tierra, fíjese que hemos estado teniendo envíos hasta Europa, Ay, tengo un buen cliente en Países Bajos, vaya pues, entonces pues va, poco a felicidades. poco va abriendo. Que vaya al Y, mundo, ¿verdad? y fíjese que algo que hemos visto también es que yo tengo ciertos días que he dedicado a la iglesia, lo he planeado así. Los miércoles tengo actividad, los viernes tengo una actividad, los domingos obviamente es el día más importante de la semana y a veces tengo mucho trabajo y yo digo, bueno, hasta aquí llegué hoy, vámonos, vamos a Tlaxcala. Mm. Y a veces el trabajo están ahí en el teléfono, los mensajes, y el teléfono lo tengo ahí apagado, en la mochila hasta que termino lo que tengo que Sí, hay hacer. que apagarlo a veces, ¿verdad? Y me pasaron varias semanas, últimamente ya no ha pasado, pero al principio me pasaban varias semanas que yo terminaba la semana y ya no tenía pedidos para la semana que viene. Entonces yo antes predicábamos los domingos en la tarde, Sí. entonces pues así, todo el domingo estábamos allá en la mañana, hacíamos trabajo de evangelismo y en la tarde salía el servicio. Y de regreso a la casa ya prendí el teléfono y tenía 5 Wow. pedidos. Y, y lo que le digo es la confirmación. Yo sé, si tú te haces cargo de mis cosas, yo me hago cargo de las tuyas. Amén. Amén. Y esa relación, esa sociedad que creo que he aprendido a tener con Dios. Y entonces, con toda sinceridad, como estás posicionado hoy, yo sé que tienes 3 hijos maravillosos, bueno, 2 muchachos, una niña, tienes tu propio negocio que va súper bien, tienes tu congregación en una ciudad donde muchos piensan que es imposible establecer una buena iglesia cristiana, pero se está haciendo. Así es. ¿Cuáles son tus sueños para hasta dónde quieres ver tu congregación, tu negocio, tu familia? Bueno, lo primero es mi familia. Yo creo que mi familia es llamada a ser, es una familia pastoral, no es una, Wow. como lo platicamos alguna vez. Sí. Yo creo que cada uno de mis hijos tiene un propósito por el cual Dios los llamó, los trajo a la tierra. Por ejemplo, el nombre de mi hijo mayor se llama Judá. Sí. Y cuando yo le puse con mi esposa y yo le pusimos ese nombre, ni siquiera éramos cristianos. Ni sabían por Ni qué le estaban sabíamos. poniendo Judá. Honestamente fue que se me ocurrió, dije, pues vamos a agarrar un nombre de la Biblia. Y abrí Mateo y empecé a leer la genealogía. Ni siquiera sabía que estaba leyendo un evangelio. Sí. Solo leí Judá. Ese nombre me gusta. Y tiempo después, ya muchos años, como 4 años después, yo creo, me enteré que Judá significa es momento de alabar a Dios. Oh, wow. Y Judá pues tiene un don con la música. Sí, ya toca el teclado. ¿Qué edad tiene? Tiene 10 años. 10 años ya está tocando el Toca teclado. el teclado. Su maestra me dice que tiene un don, que Wow. hace cosas que niños de su edad no podrían porque sus dedos simplemente no tienen la elasticidad Sí. y el tamaño, pero él ya está haciendo cosas así. Y entonces yo sé, Dios lo llamó para eso. Desde Yeah. antes que naciera le puso un nombre, vas a ser para alabarme. Y mi segundo hijo se llama Elías. Y Elías es muy obstinado. Sí. Y yo creo que él tiene un llamado para predicar con poder. Un día. Lo veo en su manera de hablar, Sí. en la seguridad con la que se desarrolla desde pequeñito. La Biblia dice que aún desde niño podemos ver el corazón de un niño si va a ser Sí. noble o si va a ser un niño malo, pero yo veo en Elías ese ímpetu por expresarse Sí. muy bien. Y mi niña, pues Rebeca, la deseamos tanto que nos engañó que venía en lugar de Elías y no fue Rebeca, fue Elías, pero pues ella tiene una gracia
Sí. Es una niña muy hermosa. Entonces yo creo que cada uno de mis hijos tiene un llamado para Dios. Y Me da mi, tanto gusto escuchar esto, porque fíjate, tanto cuando entrevisté al pastor José Ramón, al pastor Héctor, que son contemporáneos tuyos y amigos nuestros, los dos expresaron lo mismo, es decir, que toda la familia está metida en el ministerio. así No es. es, es que mis papás son pastores, pero Mm, ese no es para mí, no. Todos sus hijos están metidos y yo me imagino que lo mismo va a pasar contigo sí, mientras yo van creo que creciendo sí. y pueden ocupar diferentes trabajos. Sí, y es una bendición porque estamos compartiendo tiempo de algo que nos apasiona. Mm, Entonces, tenemos nuestro tiempo como familia, claro, pero tenemos intereses comunes. Y eso es parte de lo que yo creo que nos puede identificar como familia, porque cada hijo aporta un valor a la familia claro que y sí. cada hijo aporta un valor al ministerio. Usted es un ejemplo de eso. Sí, De hecho, creo que mucho de lo que estamos haciendo como familia, mi esposa y yo, lo hemos aprendido de usted. gracias. Y esas son nuestras aspiraciones, que nuestros hijos Mm, lleguen lejos a lo que Dios los ha llamado a hacer, porque yo sé que Dios los ha llamado. Esa es mi prioridad. También, pues obviamente la obra. Yo proyecto que en un futuro se va a cumplir la profecía para Tlaxco. El profeta nos dijo que en Tlaxco se levantaría una obra que va a ser poderosa para restaurar mujeres y para mm, restaurar familias que han vivido en pecados eh, familiares, mm. ¿sí? Como en secretos familiares. Uh, Y vaya que lo hay. sí, Entonces, eh, creo que el poder de Dios se va a manifestar a través de la liberación, a través del perdón, de la sanidad, de mucha gente que ha sido lastimada por años por no conocer a Dios y ha actuado sin saber y ha sí, traído maldición sobre sus familias, pero Dios tiene el deseo de sanar y de restaurar cada familia en Tlaxco. claro. Yo he escuchado, no solo en Tlaxco, yo creo que está en todo el estado, quizás en toda la República, pero que está pronunciado el pecado del incesto. Mm, Cuando uno habla de secretos familiares, ese es uno de los grandes. Yo creo que en todo el mundo está esta plaga, ¿verdad? Donde hay un tipo de incesto, sea por un tío, por los mismos padres, un hermano, lo que sea. Y es tan avergonzoso, es tan horrible que lo tapan y lo esconden y no hablemos de esto. Pero gracias a Dios, yo como tú creo que Cristo Jesús es la respuesta para la liberación. Y sabemos que nunca sanamos nada tapándolo y escondiéndolo. mm. Tampoco tenemos que ir al Zócalo a anunciarlo, pero tiene que haber un contexto donde alguien puede desahogar su corazón, recibir sanidad, liberación. Y yo le doy gracias a Dios que están allá en Tlaxco porque sé que Dios va a traer esa libertad. Amén. Así va a ser y yo también lo creo. Creo con todo mi corazón que De ese hecho, es. hicieron un desayuno de damas muy exitoso allá también Sí, hicimos un desayuno de damas. Lo hicimos en marzo nosotros. en marzo. Nosotros hicimos en marzo y tuvimos 70 personas no cristianas. Híjole, ¿cuántas iglesias han tenido 70 no cristianos presentes? Ese es complicado, ese es un gran éxito. Sí, yo creo que es parte también de lo que hemos creído a Dios, Mm, porque hemos roto el cascarón en varias cosas. Por ejemplo, mi negocio, lo que me dedico, gente me dijo un día, no vas a tener éxito en eso. Eso que tú quieres hacer no se puede hacer, es imposible. Y, y Dios no solo mostró que es posible, sino que es súper bendecido si Dios está contigo. amén. Y entonces intentamos traer gente para los eventos en Tlaxco y buscábamos las maneras convencionales y Sí, no se podía. Entonces rompemos el molde y Dios nos ha, a través de alguien del equipo, del staff, nos dice, ¿por qué no hacemos esto? Pues porque sí. no. Y nos empezamos a promocionar en una radio local que no tiene nada que ver con el cristianismo. Al contrario, es Ah. una radio que promociona los eventos, los pulques, las peleas de gallos. Y dijimos, pues son ellos los que están ahí, donde Pues en el sí, mercado que queremos llegar. Entonces,
pues hicimos una entrevista con ellos, nos pusimos de acuerdo y 2 eventos hemos tenido realmente exitosos porque ellos nos traen a la gente. Wow. Y Amén. ha sido bueno, ha sido muy Me hace bueno. pensar en lo que Jesús dijo. Él dijo, les voy a mandar entre los lobos, entonces sean astutos como serpientes, pero inocentes como palomas. Sí, Entonces se ve que están siendo astutos. sí, tratamos de aprovechar todo lo que podamos para hacer lo que tenemos Pues que hacer. gracias por acompañarnos. La verdad ha sido una bendición. Ha sido tan fresca esta plática y tan genuina. Le doy gracias a Dios por lo que ha hecho en ti, en Mayra, lo que está haciendo en tus hijos. Me da tanto gusto de que en familias como la tuya, como los otros pastores que hemos entrevistado, cuando mencionamos la familia y el ministerio, pues están todo mezclado porque tienen el mismo corazón. No es que tengo que escoger entre el uno o el otro. Y te felicito mucho por esto, por el tiempo que tomas con tu familia, porque claro, si olvidamos de la familia, nos vamos a descalificar del ministerio, de todos modos, por tener una familia en desorden. Entonces te felicito por pastorear a tu propia familia y cómo van. Es un buen ejemplo para todos. Y pues yo espero que todos los que nos escuchan estarán orando por el río Tlaxco. Es una ciudad principal. No sé si sabes que el toro famosísimo, el pajarito, es de Tlaxco. No, no sabía. Sí, No sabía. es de Tlaxco. De hecho, hay un restaurante allá por el Zócalo que tienen fotos del pajarito. Entonces es un lugar de renombre y un lugar donde Dios quiere redimir. Así es. Entonces que Dios bendiga a Tlaxco, que Dios bendiga al pastor Edgardo, toda su familia. Gracias. Y la obra de Dios que están dirigiendo. Sí, Gracias muchas por gracias. acompañarnos aquí en Eri Podcast. Nos vemos pronto. A la próxima.